Queridos amigos, buenas noches, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, este espacio en Vivo Media que cumple ya su 41ª edición, 41 semanas con vosotros contando la actualidad, informando, analizando, opinando, investigando un poco sobre todo eso que los poderes se empeñan en ocultar o que a veces está a la vista pero a media luz y por lo tanto, ya sabéis, pasamos la linterna para contarlo lo mejor que podemos. Ya sabes que yo soy Rubén Arranz, que escribo todos los días en El Independiente y que además ahora puedes ver en nuestro canal Big One Plus, que sabes que estamos potenciando y que cada vez va mejor, los famosos, el dossier de Rubén Arranz. Os metís la semana pasada con, las pasadas semanas, con el fondo que tenía por ahí, que era una especie, es verdad, unos ladrillos que había puesto de pegatina, de papel pintado y lo había hecho pues como hago las cosas en casa, siempre mal, fatal, no soy bueno en el bricolaje y en las chapuzas pues soy una completa chapuza. Y esta semana os ha tocado meteros con la cortina negra que había puesto para precisamente disimular los ladrillos. Pero bueno, espero por lo menos que el contenido del vídeo os guste, porque ya sé que la decoración, como a mí también, la decoración de mi casa, pues tampoco me gusta y a vosotros, pues no iba a ser menos. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que vamos. Había pensado dedicar este programa y llevaba pensándolo un tiempo a algo que me parece un completo escándalo, una aberración, una tropelía, la típica cosa a la que nos acostumbramos y que todo lo que en un principio resulta extraño, cuando se queda ahí mucho tiempo, termina por formar parte del paisaje. Y lo de Radio Televisión Española y la escandalosa manipulación, como ha sido cosa que se ha producido durante décadas, parece que nos hemos acostumbrado y parece que lo damos por bueno, por lo menos por supuesto. Pero lo que hemos visto en las últimas semanas lo empeora todo. Ya sabes que Radio Televisión Española tiene una nueva ley, se rige por una nueva ley, por una modificación legal que se aprobó en España el día después de la Dana de Valencia. El gobierno lo sabía y no suspendió el pleno que había convocado para ello. Puso a partir de ahí a José Pablo López al frente de Radio Televisión Española y en lugar de actuar como un presidente independiente, pues lo ha hecho de una forma que honestamente me parece escandalosa. Porque ha vuelto a beneficiar los intereses del gobierno, o por lo menos a no evadir o no eludir todas las líneas argumentales que marca la propaganda de Moncloa. Un presidente que gestiona una empresa pública que no se debe al gobierno que le pone, o no debería, sino a los ciudadanos que pagan los impuestos que legitiman o que riegan ese servicio público. En Radio y Televisión Española nunca ha pasado eso, en realidad, salvo algún caso excepcional de personas que se han tomado en serio la labor, pero es muy excepcional. La mayoría de los presidentes y de los directivos, y digo la mayoría, y dentro lo saben, aunque alguno lo niegue, han seguido órdenes muchas veces o por lo menos no han tenido el valor de sobreponerse a las consignas. Y hoy nos encontramos en la parrilla discursos que desde luego no son especialmente incómodos para el gobierno, todo lo contrario. Y en un momento en el que Pedro Sánchez ha emprendido una batalla sin cuartel contra los contrapoderes para controlar el discurso y para hacer ver que tanto los jueces como la oposición, como los medios de comunicación remamos en contra de los intereses de España, solamente por poner el foco, iluminar el lugar o los lugares donde ellos no quieren que haya luz, solamente por eso pues Radio Televisión Española, dentro de esa campaña, era una pieza importante. Nos cuesta 1.200 millones de euros al año a los españoles y está al servicio de la cruzada de Pedro Sánchez. José Pablo López se quejaba hace unos años cuando el gobierno de Isabel Díaz Ayuso le presionaba cuando era director general de Telemadrid y le presionaron y eso también hay que denunciarlo. Lo que sucede es que ahora, en lugar de consagrar el resto de su carrera profesional a luchar por una televisión pública libre, él cree en la televisión pública. Yo ya he dejado de creer, sinceramente. He dejado de creer que ese servicio sea necesario. Pero él, en lugar de ser consecuente y en lugar de ser valiente, lo que realmente se ha entregado es a los intereses gubernamentales. Y como toda religión tiene sus iglesias y como todas sus iglesias tienen sus párrocos, uno de los grandes presbíteros de esa izquierda pop que yo llamo es Bob Pop, valga la redundancia, y también tiene su hueco en Radio Televisión Española. ¿Qué nos lleva a esto que obviamente está podrido y obviamente vulnera no solo derechos suyos, Pero Nuria, sino de la sociedad? Porque lo que hace es perpetuar un modelo social tóxico, ultracapitalista y que creo que no nos conviene a ninguno. lo que nos lleva Llama mucho la atención lo de esta gente porque todo lo que no está de acuerdo o no forma parte de su programa
le asignan el adjetivo ultra o el prefijo ultra. Y Bob Pop es uno de los que más acostumbra a ello. Todo esto se trata de... vamos a ponernos en una realidad en la que todos defendiéramos la televisión pública como un servicio que, frente a intereses de grupos privados de comunicación o frente a una realidad que muchas veces es compleja de interpretar, sirviera como un espejo, como la lente de una gafa que nos mostrara la realidad tal y como es. Que no fuera ni cóncavo ni convexo, que no lo deformara. En ese caso, la televisión pública tendría que ser el espejo de una sociedad, el espejo de un país. Y no me refiero ni de izquierda ni de derecha, que realmente siempre pugnan por manejar la televisión pública. Una televisión pública que cumpliera ese servicio debería trasladar la realidad tal y como es e informar a partir de lo que les interesa a los ciudadanos, sin prejuicios, sin ningún tipo de condicionantes y sin seguir ninguna línea ideológica ni evitar ningún tema porque está dentro de lo políticamente incorrecto o de lo correcto. Eso en televisión española no pasa. De hecho, sus grandes adalides periodísticos, sus grandes estrellas, como el caso de Silvia Enchaurrondo, están entregadas a la causa. Esta semana, después de lo que dijo María Jesús Montero, por lo que se ha disculpado posteriormente, y eso está bien, en unas declaraciones en un mitin el pasado sábado, en las que prácticamente negaba la presunción de inocencia sobre cualquier hombre al que acuse una mujer joven en comisaría, después de eso manipulaba la información de esta forma tan escandalosa. Sus palabras sobre la presunción de inocencia tras la sentencia de Dani Alves. Desde la oposición critican el ataque a los jueces. En Barcelona se ha producido una concentración para rechazar la decisión del Tribunal Superior de Cataluña. No sé si ya más o menos has visto esto. Esto realmente, vamos a ver. La televisión actualmente la ven los jóvenes menos de 1 hora al día. Y digo, los jóvenes de entre 16 años y 24. Y a partir de ahí va creciendo poco a poco, pero los adultos ni siquiera llegan a 100 minutos. La televisión es un medio para personas de 65 años y más, que son las que lo ven más de 300 minutos al día. Yo no lo critico. Siempre se ha hablado de la caja tonta, de lo nefasta que es la exposición a este medio de comunicación. Yo, sinceramente, tengo una mentalidad abierta con todo, que cada cual haga lo que le dé la real gana. Y que los grupos privados, dentro de la legislación, que es la Ley General Audiovisual, emitan lo que les corresponde o lo que consideren que les va a hacer ganar dinero. Al igual que aquí, emitimos y decimos y opinamos y analizamos en función de lo que nosotros de conciencia pensamos o en función de lo que nosotros investigamos, como hacemos en este programa. Ahora bien, la televisión pública, si quiere cumplir el ejercicio de servicio público, debería informar y no manipular. Y lo que hace en esta noticia de forma sibilina y lo que a lo mejor al espectador, ese señor mayor o esa señora mayor que está viendo la televisión, se le queda a la cabeza, es esa comparación terrible entre las manifestaciones por la desprotección de la mujer después de que son feministas, después de la famosa sentencia de Daniel Alves, que no te voy a explicar porque ya la has escuchado varias veces, como un tribunal desestimó la acusación que había contra él. Eso lo compara con las palabras de la ministra, en lugar de hacer ver que lo que había hecho la ministra María Jesús Montero era atacar la presunción de inocencia, cosa que una ministra y una vicepresidenta del gobierno nunca debería hacer, es decir, un ataque contra un derecho fundamental. Aquí mezclan churras con merinas, el resultado de un juicio con las palabras de la ministra. Y eso es un completo escándalo, es una manipulación, pero bueno, en realidad para eso están. Y para eso la señora Silvia Enchaurrondo cobra en 2 años de contrato 537.000 euros. Por cierto, ahora se le acaba el contrato en junio. ¿Le renovarán? ¿No le renovarán? ¿Qué apuestas? Yo ya sabes que sí, apuesto que la renovarán. A lo mejor hasta le suben el sueldo. Con esta carrera hacia alguna parte que ha emprendido José Pablo López, a lo mejor no lo tengo que dudar. Pero bueno, estos ya no solamente manipulan con información, sino a través de los formatos de entretenimiento, los de humor. Y uno de los que aquí te hemos mostrado, que dará mucho que hablar en el futuro, y dirás, aquí en lo que no te han contado, escuché primero las barrabasadas que dice Margiró. Hay un objetivo claro, llevar la política, la ideología, el raca-raca, la turra, a los programas de humor y entretenimiento. No es casualidad que David Broncano esté en Televisión Española, o que lo esté también Enar Álvarez, o que lo esté también Margiró. Y lo demás son tonterías. Para finalizar, les diré que creo firmemente que si los hombres dedicaran más tiempo a estimularse la próstata y menos a la geopolítica, las cosas en el planeta Tierra
nos irían a todos bastante mejor. Bienvenidos al Lecho. Qué cutre, qué burdo, qué ordinario es el señor Marc Giró. Supongo que estas bromas tienen gracia en algún contexto, pero a lo mejor este señor no se da cuenta de que los espectadores a los que se dirige a lo mejor no les hace ni puñetera gracia. Siempre está la opción de verlo o no verlo, pero reitero que esto lo pagamos todos, que esto no es como cambiar de canal o no poner YouTube en un determinado informador o influencer que tú veas cada día, que es que esto no queda más remedio que pagarlo entre todos. Por lo tanto, a lo mejor esos humoristas que tanta gracia tienen y que tan valientes son cuando no gobierna a la izquierda o cuando gobierna contra el contrario, a lo mejor deberían de tener cierto sentido del deber, del estoy cobrando dinero público, a lo mejor no tengo que ser tan burdo y tan cutre. Y ahí, desde luego, la palma, el pináculo de la bazofia se lo lleva Inés Hernández. Y bueno, teníamos que ajustar pequeñas cosas que ya están, yo creo que más que superadas, así que un aplauso para nuestro coño. El pináculo de la bazofia está ahí, no se lo lleva, no sé ni qué he dicho ni siquiera, pero has visto, ¿no? Esta es, la que eructaba en la alfombra roja de los premios Goya, la que dijo eso de Pedro Sánchez, eres mi ídolo, eres un, como dijo, eres un icono, presidente. La que pidió a votar a opciones de izquierda en las anteriores elecciones generales. Es una especie de la adolescente traviesa de Radio Televisión Española, a la que se le consiente todo y que parece que tiene una buena relación con José Pablo López, porque cuanto más la lía, más programas le da. Y cuanto más críticas genera, y creo que son críticas bastante legítimas, pues todavía más programas tiene. Y luego ya está lo de los amiguetes. Lo de, por ejemplo, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que son los fundadores de la Fábrica de la Tele, que también son muy graciosos para algunos programas, y que están investigados, su productora, su antigua productora, por la famosa Operación Deluxe. La Operación Deluxe fue, ellos tenían un colaborador de ese programa, un confidente, la policía, que les pasaba información, dosieres, presuntamente todo, que no se ha juzgado todavía, no ha salido el juicio, no se ha celebrado, mejor dicho. Les pasaba dosieres sobre los famosos, sobre determinadas personas famosas que posteriormente formaban parte de la escaleta del programa. Reitero, no están juzgados, aquí sí que respetamos la presunción de inocencia. Y a partir de ahí se desarrolló una investigación en la que se vio que presuntamente habían podido utilizar esta información para llenar la escaleta de programas como Sálvame, programas ligados a la Fábrica de la Tele. Eso coincidió, en un momento, ese escándalo se filtró y unos meses después, o unas semanas después, Telecinco decidió prescindir de este programa. Y de hecho ya no tiene ninguna relación con la Fábrica de la Tele. Y ahí salió José Pablo López al rescate. Y les ha firmado un contrato para que esta gente, que en lo privado pueden hacer lo que les dé la gana, reitero, yo nunca he criticado que Telecinco se gastara el dinero en Crónicas Marcianas, en Sálvame y en derivados. Eso tiene su público y cada cual es responsable de lo que ve o de lo que se gasta el dinero si lo emite. Pero es que aquí se va a pagar con dinero público. Y los mismos que te decían durante la crisis económica que la gente estaba al pan y del circo porque celebraba los triunfos de la selección española de fútbol, como por ejemplo en el Mundial de Sudáfrica, y estaba embobada con los culebrones de Belén Esteban o con lo que contaba Jorge Javier Vázquez, esos mismos, esa misma izquierda párroca, la de la turra, ahora mismo defiende que Televisión Española ficha estos fenómenos para su parrilla de programación. De hecho, fue muy llamativo que incluso en el descanso del partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Barcelona del pasado miércoles, si no me equivoco, Belén Esteban apareció como el fichaje de relumbrón de Televisión Española. Te tengo que decir, Juan Carlos, que he venido con muchísima familia, la familia de la tele, sí, que dentro de poquito nos verán y que estamos muy contentos y muy emocionados de estar en Radio Televisión Española, la casa de todos. La casa de todos se supone que es la casa también de lo vulgar. Ya lo dice su presidente, que la televisión pública no tiene que ser elitista. Pero hombre, eso es cierto, pero entre eso que defiende y esto hay un trecho muy grande. Entre intentar hacer contenidos que gusten a la mayoría y fichar a María Patiño, ahí con, bueno, la ves bien, ¿no? Entre eso y fichar a María Patiño de esa forma y a sus colaboradoras y a las colaboradoras también, de esa forma hay un trecho.
Todo esto cuesta dinero. Todo esto lo pagas tú. Pero no es que sea una cantidad indeterminada, es que la sabemos y te la vamos a contar. Así que quédate. En Big One Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Como te decía, te vamos a comentar lo que cuesta esto, lo que sale de tu bolsillo, lo que se va a gastar Radio Televisión Española en recuperar para su parrilla de programación a gente que se había quedado sin programa. Por ejemplo, la que ves en esta imagen. Esto lo leíste en El Independiente, primero, el periódico que sabes que es en el que escribo todos los días. Radio Televisión Española se va a gastar en 65 programas de esto que se va a llamar la familia de la tele, lo de Belén Esteban, lo de María Patiño, lo de Lidia Lozano, lo de Víctor Sandoval, 5,3 millones de euros en 65 programas, que como lo renovarán, pues será más de millones de euros, más millones de euros y más millones de euros. Y como al final, en realidad, lo de los objetivos de audiencia muchas veces se lo pasan por el forro de las narices, pues a lo mejor estos están ahí hasta que se cansen. A lo mejor es un éxito de audiencia. Ahora bien, ¿cuál es el éxito de una televisión pública? El cumplir un servicio público, el tener audiencia. Yo creo que ya que se lo gastan, tienen que perseguir la audiencia. Pero a partir de lo de Sálvame, ¿qué nos van a contar? ¿Culebrones como lo de Rocío Carrasco, que era pura ideología, también en las tardes de la 1? No tengo ninguna duda y lo vamos a ver. El caso es que lo presentaron, el clip de presentación era una cosa completamente monstruosa. Se trata de decir. ¡Ay, lo que nos faltaba! ¡Eso no lo soporto y no lo soporto! ¿Quién eres? Un león sin balón. Pues el pajarito, la bolera. Aquí hay 3 caminos. Este es el petardeo que siempre criticaba la izquierda. Esto cuando éramos un país con cierta altura de miras, con otro estilo, con otros objetivos, otras prioridades, esto la izquierda lo criticaba. Y creo, honestamente, que con cierta razón. Yo reitero, no he sido nunca crítico del que lo ve, que cada cual se entretenga como le dé la gana. Yo no tengo que decir a nadie lo que tiene que ver o lo que no tiene que ver. No soy un moralista ni un catequista. Pero reitero, ellos lo criticaban. Y cuando hablaban del lenguaje vulgar, de como por ejemplo la CNMC, que es el regulador audiovisual aquí, o hace de eso, en su día criticó cómo era negativo que los chavales, los críos que venían en la televisión por la tarde, se expusieran a conflictos emocionales como los de Belén Esteban, como los de Rosa Benito, lo de su hija y derivados. Y creo que con cierta razón. Pero cuando éramos otro país, cuando todavía no nos habíamos dejado llevar por esta cosa tan cutre y vulgar a la que nos ha conducido esta izquierda del PSOE y sus socios, esto era visto prácticamente como las gachas, es decir, alimento intelectual de bajo nivel nutricional, como la telebasura, así lo llamaban. Pero ahora hay una cuestión, hay unos amigos, unos amiguetes, unos amigotes que se han quedado sin su principal proyecto en una cadena y a partir de ahí se justifica el resto. A mí me recordaba un poco escuchar a los directivos de RTV estos días a cuando hay un artista contemporáneo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vivía en León, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Había un artista que era africano y se dedicaba a recoger basura por diferentes ciudades, que le parecía atractiva. Cajas de cerillas, billetes que se encontraba por la calle derivados. Y a partir de lo que recogía creaba como una especie de discurso de la exposición. Y era pura palabrería, era charlatanería. Lo que realmente hacía era exponer basura. Lo que iba a ir al vertedero, lo que estaba en la papelera, lo colgaba de una pared. ¿Qué mérito tiene eso? A
A lo mejor puedes ver cómo es una ciudad o lo que comen o lo que beben sus habitantes a partir de lo que tiran a la basura. Pero hombre, mérito artístico, es decir, comparar eso, no sé, con Velázquez, pues es la élite, lo elitista y lo vulgar. Y ahora ha sucedido lo mismo, como hacía falta rescatar a los de la fábrica de la tele, y lo negarán, pero es así. Pues nos vamos a inventar que la televisión pública tiene que ir eso. Se puede abrir a otro tipo de contenidos, porque no vamos a dejar que la audiencia solamente se vaya a las televisiones privadas. Y así lo han vendido, con toda su caradura. Y así nos vamos a encontrar con personajes que han aportado tanto a la historia contemporánea de España como Belén Esteban todas las tardes en la 1. Y a lo mejor algún día se le va la lengua, que se le irá, porque hay personajes que son muy previsibles, y nos encontramos momentos en la televisión pública como este. Lerda, mira, no te voy a insultar. Bueno, Pero Lerda es tú. insultado. ¿Vas a llamar a mi Lerda? Insultar, pero... Es la bajeza, lo cutre, la caspa, lo que parece que quiere el sanchismo para la gente de a pie. El pan y el circo, el opio del pueblo. El narcotizante o el narcótico que impide a la gente pensar en los grandes asuntos. Por ejemplo, el por qué tantos licenciados emigran a otros países y cuáles son los motivos licenciados españoles, cuáles son los motivos que les llevan a tomar esa decisión. El por qué, por ejemplo, Pedro Sánchez ha llegado a anunciar la construcción de decenas, de cientos, de miles de viviendas, de decenas de miles de viviendas, y todavía no se han edificado. El por qué la deuda pública hipoteca nuestras generaciones y la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. El por qué el sistema de pensiones no es viable a largo plazo, por mucho que la propaganda se empeñe en decir lo contrario. El por qué, por ejemplo, cada vez hay una mayor polarización en la sociedad y se ofrecen menos argumentos para volver a puntos de encuentro y de concordia. ¿A quién le beneficia eso? ¿A quién le beneficia el divide y vencerás? A lo mejor, con todo este tipo de contenidos vulgares, cutres, casposos, sobre los que se hablará, sobre los que los periodistas picaremos y daremos cientos de titulares sobre ello, a lo mejor a partir de ahí no nos damos cuenta, por ejemplo, que somos más pobres, que somos un país peor, que nuestro futuro está condicionado al devenir de lo que suceda en otros lugares del mundo, por ejemplo. A lo mejor, hablando de Belén Esteban, no nos acordamos de lo que hace la otra rubia, que es Begoña Gómez, o de cómo evoluciona los casos que se están instruyendo en los tribunales, o de por qué, no nos preguntamos quizá el por qué el juicio de los Puyol, que se va a celebrar este año, previsiblemente, se ha demorado durante 15 años. El por qué no se han celebrado todavía, por ejemplo, los del caso Púnica. ¿Cuál es el horizonte judicial de la trama Coldo? ¿Te has fijado que no solamente va de un partido esto, ¿no? Que va de varios? A lo mejor, mientras la gente ve a Belén Esteban, este es el argumento que utilizaba la izquierda hace unos años, por eso lo estoy diciendo, no se da cuenta de que hemos cambiado para mal. Y a lo mejor eso es peligroso. Y si lo que es verdad y lo que es mentira lo determina lo que diga este nuevo programa, que es el de Jesús Cintora, pues apañados estamos. Televisión Española se va a gastar 2 millones de euros que va a entregar a Mediapro, la productora que fundó Jaume Roures, que ya no está ahí, le conocerás, ¿verdad? Y la OSA Producciones, que es también de los de la fábrica de la tele, se va a gastar ese dinero, 2 millones de euros, 2 millones de machacantes, en llevar a Jesús Cintora de nuevo a RTV, a la 2, en concreto, a las tardes de la 2, con un elenco de tertulianos que son habituales en los programas de Cintora y que son, entre otras cosas, los que copiaban o criticaban con demasiada poca maña lo que sucedió en este país cuando empezó a surgir Podemos, que era básicamente crítica al gobierno despiadada, se lo merecía, por cierto, el de Rajoy, pero porque era del Partido Popular. Esta gente después, cuando gobierna el PSOE, sigue criticando al Partido Popular y le criticará hasta el fin de los días. Y digo el Partido Popular y digo a todas las fuerzas que no sean las de los suyos. Cintora alardea estos días de presentar un programa que iluminará a los españoles sobre dónde está el camino de la verdad y dónde el de la mentira. Y que se rodeará de expertos para eso. Jesús Cintora, este.
En este país, la gente que se ha vinculado y se ha relacionado con este tipo de personajes tiene programas y algunos tienen hasta mando en plaza. Y otros estamos en el paro. Bueno, hay una persona ahora que se llama José Pablo López, que se ha rodeado de directivos como Roberto Laquidain, que sabes, Jesús, que había pedido tu vuelta a Televisión Española durante un tiempo, y ahora tiene allí mando en plaza, y te ha dado un programa en la 2. Y vosotros, y digo vosotros porque no ha sido el único, porque también lo hacía en Chaurrondo, por ejemplo, que aireaba día y noche cosas que es verdad, que son ciertas, como que hay una cloaca, hubo una cloaca policial que estaba encabezada por gente de tan baja estofa como Villarejo, que se dedicó a buscar escándalos de enemigos políticos, eso es cierto, pero a lo mejor no lo decíais desde el convencimiento, sino porque era lo que le convenía en ese momento a Podemos, a Pablo Iglesias. A mí me parece muy bien que se critique eso. Ahora bien, cuando solamente se critica enfocado a un partido o a los intereses de él, y especialmente contra los otros, cuando por ejemplo se cree que la policía sucia o los comisarios con intereses solamente sirven a los partidos que van contra la izquierda, se está uno enfocando en una parte pequeña del problema, o por lo menos en una parte, y se está tapando el ojo donde no le conviene ver. Entonces, a partir de ahí, si una persona así, o un equipo así, se va a empeñar en contar la verdad a los españoles, a lo mejor le va a contar medias verdades. En esta imagen, reitero, es que quiero que lo veas de nuevo, ves lo que va a costar. Eso también lo leíste primero en El Independiente. El programa de Jesús Cintora costará 2 millones de euros. Los tertulianos serán Javier Aroca, Jesús Maraña, Esther Palomera, Gloria Marcos, Encarna Samitier, José Luis Roch, David Jiménez, Juan Manuel de Prada y el juez Castro, que es un habitual amiguete de Cintora. Y luego entre los colaboradores, pues habrá gente de tanta capacidad objetiva, es decir, no va a haber un colaborador de estos cómicos que pueda reírse de, por ejemplo, no sé, de la izquierda, o de lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez, o de la taberna de Pablo Iglesias, que si nos reímos de todo, de verdad, nos reímos de la princesa Leonor y de Begoña Gómez. Si esto está bien, si es que, reitero, que es que lo de las trincheras y el partidismo es fantástico para quienes viven de ello, pero que el resto nos reímos. Vamos a meter política en el entretenimiento. Vamos a reírnos de todos. De Miguel Ángel Rodríguez, de Isabel Díaz Ayuso y de Coldo. Y a lo mejor nombramos a Jessica o a quien sea. El problema es que hay gente que solamente se especializa en la risa sobre unos. Y quien solamente se ríe de una parte, en realidad no es un cómico, es un propagandista. Si se os apareciera el genio de la lámpara y os concediera un deseo, ¿qué pediríais? Yo lo tengo claro, El planeta de los simios, pero protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez. Lourdes, ya ha hecho declaraciones, señora. ¡Puede hablar! ¿Quién cantó? Sí está bien, Cintora, sí está bien. Sí es gracioso, incluso. Pero vamos a ver las bromas que hace sobre Pedro Sánchez, que es el que paga, o sea, el que gestiona RTV en realidad. Los 1.200 millones de euros que se gasta RTV. Por cierto, se gastan 500 millones en pagar a su personal, pero luego les hace falta gastarse otros 350 millones de euros en productoras. Que bueno, dices, ¿quieren emitir una serie? No la van a rodar los periodistas de Torre España. Pero hombre, para un programa como el de Cintora, que se lo encarga una productora, es un poco difícil de justificar. A lo mejor estás viendo que ahí se va dinero a amiguetes o a productoras a las que hay que tratar bien por razones que nunca han estado claras del todo. Otro de los cómicos que va a llevar Cintora es Héctor Miguel, que otro, por supuesto, que también destaca por su objetividad. Nosotros iremos con esas piedrecitas a la puerta de las iglesias y los monasterios a tirársela a los curas que se hayan follado algún niño. O sea, todos. A ver, es muy gracioso lo de ser transgresor contra la Iglesia. De hecho, cuando la Iglesia ocupa un papel más central en la sociedad española, tenía un punto transgresor. Esa cosa satírica de oponerse al poder. A mí me gustaría realmente que esas bromas tan graciosas, esta gente las hiciera, como hace Ortega, en las noches de Ortega. Se emite la cadena SER y despotrica una semana contra el gobierno y otra semana contra el contrario. Ortega es un genio, tiene todos mis respetos. Además es un tío ingenioso, inteligente y
y no sé, es artista multidisciplinar, como yo digo. Culto, con recorrido, trayectoria, eh, lecturas, sabe de música. Pero esta gente son propagandistas porque solamente hablan o critican a quien sabe que no les va a contraatacar o que no les va a contraatacar con la fuerza suficiente, por ejemplo, para dejaros sin trabajo. Pasa también con Broncano. Broncano es muy gracioso, con esa pinta de jovencito con ingresos, ya no es tan jovencito realmente, de tipo millennial malasañero, que es canallita y que pues también tiene mucha gracia o mucho desparpajo a la hora de criticar a la gente que sabe que no le va a sentar, que le va a gustar, que le va a aplaudir, que son precisamente los que le han puesto el programa. Es muy gracioso todo. Pero nos inventamos una guerra de sucesión. Por ejemplo, siempre ha habido muchas guerras de sucesión. Unos con Leonor y otros con Froilán. ¡Fua! Increíble. Vaya sucesión, ¿eh? Increíble eso. Dos formas de entender el mundo. Froilán. ¿Y con Begoña? ¿Begoña no te hace gracia? ¿No te hace gracia, por ejemplo, lo del viaje a San Petersburgo con Víctor de Aldama y con Javier Hidalgo? ¿No te hace gracia lo del fundraising? ¿Cómo habla inglés, Begoña? Es muy gracioso, Franco, hablando inglés, es verdad. Patético ese vídeo. Pero lo de Begoña también, te lo hemos puesto aquí unas cuantas veces. Y lo de Ábalos, no me digas que lo de Ábalos no da para chistes. Pero no. ¿Sabes por qué? Porque ese programa cuesta 14 millones de euros al año. Y como se emite la televisión pública, con esos no se meten. Ahora bien, el que les pone también sabe por qué es. El que les pone es este señor. Este es José Pablo López, el presidente de Televisión Española. Este es el que los contrató. De hecho, antes, cuando era el director de contenidos, fue el que negoció el programa de David Broncano. Y reitero, no estaría mal un programa así, no está mal, tiene éxito de audiencia. El problema es que hubo unas claves políticas en su contratación, que ellos siempre han dicho que son un bulo. Has visto las dos versiones, ¿verdad? Ellos dicen que solamente se debía a la contratación de David Broncano a su interés en reforzar esa franja de programación. Y es verdad, la han reforzado. Ahora bien, aquí hay una operación política y es lo que ocultan porque mienten más que hablan. Mira, te voy a contar una historia muy rápida porque no me quiero extender mucho. En la anterior campaña electoral, Pedro Sánchez lo cuenta en su libro, en su segundo libro, Infame Documento. Pedro Sánchez cuenta ahí que dio una entrevista a un podcast que está especialmente destinado a la población joven, a los chavales, que es de unos que lo hacen muy bien los chicos, que se llaman La Pija y la Kinky. Tienen el fallo de ser de izquierdas, pero bueno, cada cual tiene sus fallos y para muestra un botón. Ahí contaba en su libro que unos días después la hija de Pedro Sánchez iba en el autobús y vio una chica que se estaba riendo con la entrevista a su padre en ese podcast. Y que a partir de ahí Pedro Sánchez concluyó, ojo, la comunicación política no solamente tiene que ser la de toda la vida, hay que abrir nuevos canales, nuevos cauces de entretenimiento y ahí trasladar nuestros mensajes. Y a partir de ahí todo fue cayendo en cascada. Y a partir de ahí se contrató a Broncano, y a partir de ahí se contrató a Marc Giró, y a partir de ahí se empezó a apostar por contraprogramar a los pocos programas de entretenimiento como El Hormiguero que no le bailan el agua al gobierno de España. Y eso cuesta dinero, eso cuesta mucho dinero público. Y eso lo paga RTV, es decir, tú. Y RTV no está precisamente bien gestionada. De hecho, en esta información que puedes ver aquí, se habla de un déficit de 30 millones de euros, luego se ha reducido a 12,6 millones, dicen, en el que cayó RTV el año pasado. Esto es como el dinero público, no es de nadie, como decía Carmen Calvo, se dedican a gastar dinero. Tienen a 7.000 personas trabajando allí, 7.000 personas. En A3 Media, para que te hagas una idea, trabajan 2.500. Trabaja más gente en RTV que en Amazon España, por ejemplo. Y mira el servicio que hace cada cual. Tienen un presupuesto anual de 1.200 millones. 1.200 millones de euros, que sale de los presupuestos generales del Estado y de impuestos, como la tasa radioeléctrica. Y aún así, no son capaces de ajustarse su presupuesto y tienen deuda y generan déficit, como ese tipo de agujeros.
Pero hay que gastar en fútbol, hay que gastar en los Juegos Olímpicos, hay que gastar en las productoras, que no falten nunca las productoras, hay que dar dinero, por ejemplo, a Mediapro, que ahora les ha vuelto a encantar, al Terrat, a Buenafuente. Buenafuente es otro de estos cómicos que son muy graciosos, muy entrañables y muy trabajadores, pero que de verdad siempre cojean del mismo pie. No critican nunca, o casi nunca, o por lo menos a la derecha, perdón, a la izquierda, lo contrario, o por lo menos no con tanta saña contra la derecha. Unas son bromas adorables y las otras son críticas descarnadas. Han hecho carreras, sí, han ganado mucho dinero, han ganado millones con estas cosas. Pero hombre, es un poco, primero, estafa a la profesión de cómico tan respetable y un poco reírse del contribuyente. El mundo de la cultura podía ser independiente. Podía renunciar al cobro de subvenciones a cambio de mantener esa libertad creativa o independencia. Es como si me ofrecieran ser tertuliano de RTV, cosa que no va a pasar. O de Telemadrid. A lo mejor si aceptara, podría criticar de una forma menor o más condicionada a los gobiernos que manejan esas televisiones. Por eso el sistema está tan viciado. A lo mejor hay periodistas a los que callan los gobiernos ofreciéndoles puestos de tertulianos. Y a lo mejor hay periodistas que escriben a favor de esos gobiernos porque por un sueldo de tertuliano venden su dignidad. Eso es escandaloso. Eso es completamente escandaloso. Entonces, claro, te das cuenta que poco a poco todos acaban allí. Y te das cuenta que poco a poco quien ha defendido a Pedro Sánchez o quien ha tenido una línea complaciente con el gobierno, en absoluto crítica, le terminan contratando. El otro día, un día antes de que presentaran a Belén Esteban en un partido de fútbol, en el descanso, que seguramente lo viste, apareció por ahí Javier Ruiz. Y sobre todo para que nos entiendan. Vamos a contarlo así, esto. Vamos a decirlo para que la gente entienda de qué va esto para usted. No de la cosa de los políticos sobre los políticos, sino de cómo le afecta todo esto a usted. Javier Ruiz. El que faltaba por allí. Javier Ruiz le contrataron en el año 2022 para Televisión Española para hacer un debate los viernes por la noche y tuvo una audiencia del 4,7%. No lo veía absolutamente nadie. Pero Javier Ruiz, que iba a participar en la famosa televisión que iba a pedir el Grupo Prisa, que iba a montar el Grupo Prisa hasta que el presidente dijo que no, como se había quedado más o menos colgado de ese proyecto, o eso me han dicho fuentes de allí, pues ahora le contrata a la televisión pública. ¿Que Telepedro no sale en Prisa? Pues Telepedro va a ser RTV, ¿eh? Y como José Pablo López está para hacer lo que le dicen, qué escándalo, José Pablo. Qué escándalo. Yo le felicité. El día que le nombraron le felicité. Dije, espero que te vaya bien, que sea una etapa la que mejore RTV. La está empeorando. Va camino, como decía La Mata hace unas semanas aquí cuando lo entrevistamos, la está empeorando. Va camino de ser la peor etapa de todas en RTV. Es que está metida hasta en el Consejo Angélica Rubio ganando un sueldo de más de 100.000 euros al año, después de haber publicado la patraña de los famosos 2 DNIs del juez Peinado, el que investiga a Begoña Gómez, cuando era directora del Plural. Y ahí está. Y otros 11 a los que ha nombrado el gobierno. Sueldos de más de 100.000 euros al año. Directivos que ganan 2 veces lo que el presidente del gobierno. 150.000, 160.000, casi 200.000. Productoras que se llevan contratos millonarios. Y encima, José Pablo y Alfonso Morales, que lloraba por las esquinas cuando le echaron en marzo, ahora, cuando os pedimos información a través de transparencia sobre lo que os gastáis en las productoras, nos toreáis y os reís de nosotros. Tenemos fuentes y tenemos recursos. No nos vais a ganar tan fácilmente. Lo que estáis haciendo en RTV es una puñetera vergüenza. En fin, cambiando un poco de tema, siempre me caliento cuando hablo de RTV. Reitero, yo creía en este servicio, en su guía público, pues por aquello de cuando pasaba algo, tener un corresponsal en Roma, otro en Nueva York, que te contara lo que pasaba por allí. Pero es que es tanto el escándalo político y sindical que hay allí dentro, hay tantos trabajadores cómplices y bien pagados que colaboran con cada uno de los gobiernos que ha manejado la cosa, que es un servicio público que no merece la pena, porque vale para pagar auténticos propagandistas. Y todos los presidentes dicen que ellos lo van a cambiar, pero no lo cambian. Y tú pagas. Y cada año 1.200 millones, 1.200 millones y 1.200 millones. Que se dediquen a otra cosa.
Y EFE, donde trabajé, donde aprendí mucho durante 5 años, ahora dirigida por Miguel Ángel Oliver, se ha convertido en una auténtica patraña también. Hay muy buenos profesionales que hacen buena información, pero lo que está promoviendo Miguel Ángel Oliver es una auténtica patraña igual. Es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Y también es una vergüenza, el otro día, por cierto, en una de estas actividades periodísticas, que ya no sé si decirte si me gustan o no, porque siempre digo que me da un poco de vergüenza ajena hacerlo, me doy un poco de vergüenza ajena desde fuera, observado en tercera persona, si pudiera, pero al final termino haciendo. Pero bueno, hay que ver de todo, no hay que caer en algo que te pueda convertir en un integrista de lo tuyo, de tus propias opiniones. El otro día presentaba aquí enfrente de Big One Media un libro Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero. Y te voy a decir una cosa, o sea, el acto fue, yo creo que este señor quiere que le den el Premio Nobel de la Paz. Se vendió como un pacifista, estaba rodeado de José Manuel Álvarez, de amigos, de admiradores, aduladores, hooligans. Pero también te voy a decir otra cosa. Zapatero no puede andar por la calle sin que le insulten. De hecho, mira lo que dijo a la entrada. Buenas tardes, señor Zapatero. ¿Qué opinión le merece la demanda del rey emérito a Miguel Ángel Revilla? Extraña. Yo te puedo decir que llegué varios minutos antes, estuve bicheando por ahí, y una señora que recuerdo que pasaba con un carrito, por cierto, escribí esta crónica también al respecto, que es verdad que parece que este señor quiere que le den el Premio Nobel de la Paz. Escribí una crónica sobre lo que vi. Y más allá de que Vito Quiles le estaba esperando también fuera después, una señora con un carrito de bebé le gritó, pero vete a Venezuela. Y como ves en el vídeo, más allá de pronunciarse sobre la denuncia del rey emérito a Miguel Ángel Revilla, cuya abogada es Guadalupe, que sabéis que es amiga nuestra y colaboradora de esta casa, más allá de eso se ve cómo le insultan por la calle. Zapatero no puede pisar la calle sin que le insulten. Zapatero, si se pasea por Madrid, seguramente se cruza con un venezolano que se ha tenido que ir de ese país por culpa de Nicolás Maduro, que es al que le ríe todas las gracias a este señor. Es escandaloso. El otro día una persona de la oposición de Venezuela me contaba que las negociaciones del año 2017, que tuvieron lugar en República Dominicana entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro, que Zapatero terminó por decir lo que querían Delcy Rodríguez y su hermano, como un emisario, no como un observador, un negociador imparcial. ¿Qué tiene Zapatero en Venezuela? ¿O qué tiene en China, por ejemplo? Aquí esta información que publicaba The Objective el otro día. Las hijas de Zapatero, ¿sabes? Te recomiendo un programa que tenemos. Yo creo que fue de los primeros que hicimos aquí Iván Valencia y yo. Iván Valencia, por cierto, una semana más a los mandos aquí. Siempre preciso, ya sabéis que siempre se lo digo porque creo que merece el reconocimiento. Pero uno de los primeros programas que hicimos fue sobre el negocio que tienen las hijas de Zapatero. Y uno de los clientes que dijimos, qué raro esto, fue Huawei. Un periodista de The Objective que se llama Pelayo Barro ha investigado al respecto y vio, por ejemplo, las hijas de Zapatero han eliminado de su web el simbolito, el símbolo de Huawei, de su lista de clientes en un momento en el que la Unión Europea está investigando a Huawei por su relación extraña, inquietante, con determinados eurodiputados. Y además, como Pelayo Barro es amigo de esta casa, le vamos a pegar un toque para que nos cuente esto, porque tengo entendido, me había comentado antes de cuando le había propuesto entrar, que tiene algunas otras informaciones sobre Zapatero, China y las actividades extrañas que hace Zapatero con los chinos aquí en Madrid, que yo creo que te van a interesar. Pelayo Barro, periodista de Objective, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pelayo? Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Pues mira, el otro día me cayó en gracia, justo aquí enfrente de Big One, ir a la presentación del libro de Zapatero. Y no te lo vas a creer, pero vaya, yo creo que a lo mejor estaba intentando presentar su candidatura al Premio Nobel de la Paz, porque habla de paz y de la necesidad de entenderse con los pueblos para alcanzar la paz. Y uno de los países con los que quiere entenderse es con China. Tú has publicado algunas cosas con respecto a las relaciones entre el régimen chino comunista y Rodríguez Zapatero últimamente. Sí, efectivamente, y además te leía, ¿no? De ese tono eclesial, ese Gandhi nuevo que se ha convertido Zapatero, ¿no? Que bueno, nos va a traer la paz a los pueblos de la tierra,
Le he escuchado decir también que es un fundamentalista del diálogo, o sea, una serie de retórica, pues bueno, un poco ya trasnochada, ¿no? A estas alturas de juego. Y la realidad es efectivamente eso, que Zapatero es quien es ahora mismo gracias a los vínculos y a la influencia que ha ido ganando paulatinamente en satrapías como Venezuela o como China, ¿no? Países donde el respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia en muchas ocasiones, ¿no? Sin embargo, ahora vemos a Zapatero redondeando ese hombre de paz, ¿no? Nosotros efectivamente hemos estado contando varios asuntos relacionados con estos vínculos de Zapatero con China específicamente. Por ejemplo, uno de ellos muy reciente, este mismo fin de semana, publicábamos que Zapatero se ha convertido en el primer expresidente de español del que prescinde una consultora. Este nunca había pasado. O sea, ni Felipe González, ni José María Aznar, a nadie le habían cancelado una colaboración con una consultora, pues porque no les gustaban las cosas que estaba haciendo fuera de ese trabajo de la consultora, ¿no? Porque veían cosas bastante extrañas, relaciones bastante extrañas, reuniones sospechosas. Es el caso de la consultora CREAB, una consultora para la que Zapatero trabajaba desde hace 10 años y que han decidido pues, que no le van a renovar el contrato. Nos contaban en la consultora que, bueno, que era una cosa normal, que había ido perdiendo el interés por una y por la otra parte como consultor internacional y demás, pero a nosotros nos apuntaban efectivamente un malestar importante porque en los últimos meses se han intensificado las reuniones de Zapatero con diplomáticos chinos, empresarios chinos, gente que pertenece al Partido Comunista Chino. Nos apuntaban, por ejemplo, también que en los últimos 6 meses se habían producido entre 3 y 4 reuniones de Zapatero, visitas a la embajada china, cosa que es sorprendente porque, oye, un expresidente puede visitar una embajada de cualquier país, pues en un acto oficial o pues en una recepción, pero 3, 4 en los últimos 6 meses implica que hay una actividad intensa, no sé si diplomática, empresarial. Es que es como una especie de... Yo no sé si estás de acuerdo, Pelayo, porque a lo mejor estoy exagerando, pero hay gente que dice que es una especie de presidente en la sombra, presidente emérito, o por lo menos que hace algún papel de asesor para el gobierno o para sus negocios que nadie aclara del todo. No me cabe ninguna duda que hay ciertos aspectos, ciertos campos en los que Pedro Sánchez ha decidido delegar directamente en Zapatero. Uno de ellos es la relación con China. ¿Por qué? Porque los chinos es una cultura muy, muy peculiar, muy con sus diferencias y demás, y es muy difícil abrirse a China. Cuando una persona lo consigue, de hecho, la gente que hace negocios con China sabe que tener un mediador allí que sea valorado es la clave. Y Zapatero se ha convertido en ese mediador para España, para Sánchez y sobre todo está intentando hacerlo para la Unión Europea, ¿no? Bueno, entonces, blanco y en botella, este hombre puede hacer lo que le dé la gana con sus negocios con China porque tiene absoluta manga ancha por parte del gobierno. De hecho, esta pasada semana viajó a China, Zapatero, fue al foro de Boao. Es como una especie de foro de Davos, pero asiático, ¿no? Organizado por el Partido Comunista y demás. Zapatero fue en representación del gobierno español. Es una cosa que no se está diciendo en España, pero es que en China, la propaganda china le considera el representante del gobierno español. Por lo tanto, la voz que Zapatero llevó a Boao es la de Pedro Sánchez, que, por cierto, va a ir dentro de apenas unos días a China. Claro, eso es. Y de hecho se ha asignado en la organización de ese viaje cierto papel mediador a Zapatero. En cualquier caso, Pelayo, no sé qué opinas porque a lo mejor es diferente tu concepción. El mero hecho de tener a personas que faciliten la relación entre países no tiene por qué ser algo per se negativo, incluido con China, cuya escala de valores de un gobierno comunista puede ser muy diferente a la nuestra. Pero bueno, son negocios. En cualquier caso, lo que más llama la atención aquí, por lo menos, es ese oscurantismo, que no se reconozca exactamente qué es aquí Zapatero, cuánto cobra por esto Zapatero si es que cobra, cuál es su papel en todo esto. Parece que lo saben más o lo intuyen más en China que aquí.
Sí, sí, como bien dices, hombre, pues una figura como la que acabo de describir de Zapatero, ¿no? Una persona que te puede abrir nuevos mercados, nuevos horizontes, nuevos campos políticos, digamos, pues oye, es un activo muy importante para un gobierno como puede ser el español. Pero esa es una de las caras de la moneda. Claro. La otra cara es la de sus negocios personales, es la de la influencia, es la del Zapatero. A mí me lo explicaba así una persona que conoce bastante bien, digamos, el campo de acción de Zapatero con China, ¿no? Dice, Zapatero es el caballo de Troya de China en España. Es así de simple. Y el caballo de Troya se introduce a través, específicamente, de Huawei. Entonces, efectivamente, Huawei ha contratado a Zapatero desde hace años como un desatascador de problemas en España, como una persona que mueve sus intereses, que es capaz de responder a los intereses de la compañía y llevarlos a buen término, ¿no? Porque sabe que tiene vía directa con el presidente del gobierno, que sabe que tiene todo tipo de vínculos empresariales con todo el mundo. Por lo visto, a Zapatero se le deben muchos favores, me han dicho, muchos favores, no sabemos de cuándo, no sabemos si es de la época en la que fue presidente del gobierno, pero por lo visto se los suele cobrar y suele hacer llamadas y suele cobrarse favores. Es que esta persona, mira, antes de llamarte, Pelayo, estaba echando un vistazo a la página oficial del Grupo de Puebla. Y Zapatero sigue siendo representante del Grupo de Puebla, que, como bien sabes, es una especie de lobby de todos los populismos de izquierda latinoamericanos, que en algunos casos no son especialmente respetuosos con los derechos humanos, como tampoco lo es la dictadura china. De hecho, la masacre de los uigures, los uigures los persigue, de hecho, los persigue y los mete en campos de reeducación. Yo lo que me pregunto es cómo casa eso de la defensa de la paz y de la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con este tipo de relaciones en los que parece que hay cierta ceguera de Zapatero hacia lo que hacen los gobiernos con los que se relaciona. No sé, a lo mejor yo soy un equivocado de la vida. Mira, esto es como si, yo creo, se me está ocurriendo un símil, ¿no? Esto es como si de repente tú, pues, dices, mira, yo me reúno, estoy reunido tomándome cervezas con 3 expresidiarios que han matado a personas, este tipo es un terrorista y estos 2 son narcotraficantes. Y a ti te dicen, pero ¿y tú te sientes cómodo con esas amistades? Y tú dices, mira, yo soy amigo de todo el mundo, yo me puedo sentar en la mesa con cualquier persona, estoy abierto a dialogar con cualquier persona y demás. Y dices, ya, pero es que no hay ninguna persona normal sentada en esa mesa, a lo mejor es que tus amigos son esos. Esto es un poco lo que nos está diciendo Zapatero, ¿no? Hoy decían Alsina, le escuché decir oye, que él está dispuesto a hablar con todo el mundo y que él ha hablado con gente que defendía la violencia y con tal, ya, pero es que sus vínculos de influencia y los canales por los que se mueve son siempre los mismos. Son el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, es Venezuela, es China, y en África también tiene sus vínculos. O sea, en Marruecos también tiene sus vínculos. Efectivamente, en Marruecos es un melón que el día que se abra el melón de Zapatero en Marruecos, nos vamos a llevar las manos a la cabeza, yo creo. A lo mejor ayudaría a, como comentaba, a tener un poco más de claridad sobre todo esto, el mero hecho de si Zapatero cobra por esto, que se hiciera público, o que él por lo menos reconociera, sí, cobro por este servicio de asesoría. Pero así todo parece que discurre un poco entre sombras. A lo mejor tú tienes la información, Pelayo, pero él hablaba de que hacía lobby en Madrid con China, o iba de la embajada, supongo que también con empresarios o con agregados representantes, pero ¿se sabe algo de esta labor de lobby, de estos negocios que hacía, o de estas reuniones, estas conversaciones? Porque todo parece que discurre entre las sombras. Absolutamente entre las sombras. Y ya ni hablemos del pago que pueda recibir Zapatero por estas gestiones, porque a mí me consta que Zapatero, a su entorno y cuando se le pregunta, desmitifica bastante estas labores de lobby, ¿no? Y un poco lo reviste como un tema absolutamente sin interés, que él lo hace de forma desinteresada para pues, ayudar a gente a que lleguen a diversos acuerdos, es decir, lo que te vende a veces un lobby, ¿no? Que ellos están un poco ahí pues por amor al arte y por hacer un servicio, ¿no? Cuando realmente sabemos que los lobbies cobran
enormes, enormes cantidades de dinero por llevar a buen término los intereses particulares de empresas. O sea que Zapatero no sabemos lo que cobra, no sabemos a través de dónde cobra, pero sin embargo van dejando algunas pistas a veces un poco chuscas, que también hemos contado, como puede ser lo que apunta a ser ese contrato que firmaron Huawei y What the Fab, que es la empresa, la agencia de comunicación de sus hijas, ¿no? Ahí va yo, porque ha desaparecido la palabra Huawei de su web, ¿verdad? Efectivamente, ha desaparecido por completo. No sabemos muy bien si ha sido después de una serie de informaciones que hemos sacado en The Objective y demás, o porque está en un momento bastante complicado el tema del lobby de Huawei, ¿no? Sabemos que ha habido redadas, detenciones en Bruselas con este asunto, 15 eurodiputados presuntamente vinculados a esta trama. Y bueno, pues en medio de esa mare magnum de información, de repente Huawei, el logo de Huawei, desaparece de la página web de la agencia de las hijas de Zapatero. Estaba colocado en primera posición y además es que no había ningún rastro del trabajo que Laura y Alba Rodríguez Espinosa habían hecho para el gigante asiático de Huawei, ¿no? No había ningún tipo de evento, de campaña que hubieran hecho para ellos. Nosotros hemos preguntado a Huawei, creo que hace ahora aproximadamente 2 meses se van a cumplir que hemos preguntado, se nos prometió una respuesta al día siguiente y efectivamente pues estamos casi 2 meses después. No tenemos ni absoluta idea de qué hacía Huawei, de qué hacían las hijas de Zapatero para Huawei, pero realmente ahora tampoco importa mucho porque ya no figura como cliente en la web de estas chicas. Qué curioso, hay actividades que sobre la que la izquierda señalaba cuando las hacía otra persona, como en el caso del rey emérito. Esas labores de lobby, de desatascar determinadas cuestiones en el exterior, y la izquierda se llevaba las manos a la cabeza. No he visto, no he escuchado, a lo mejor tú sí, a nadie de la izquierda, del PSOE, ni de Podemos, ni de Sumar, criticar cualquiera de las operaciones o actividades de Zapatero en el exterior o para con el exterior. No solo criticarlas, es que las alaban. Es que cuando tú le pones el espejo de Zapatero al Partido Socialista, a cualquier dirigente del Partido Socialista están absolutamente orgullosos de la labor que hace Zapatero en cualquier parte del mundo. Le pongas a Venezuela, le pongas a China. ¿Por qué? Pues porque han comprado el discurso que utiliza Zapatero para digamos, justificar todas sus actividades, que es: yo esto lo estoy haciendo por el bien de la humanidad, de la democracia, del progresismo, de los derechos humanos, de las mujeres, de los niños. Y entonces es un argumento tan falaz y tan pueril que bueno, pues que lo compran sin ningún tipo de problema y te lo van a repetir. Y aunque tú les pongas frente al espejo de lo que es Venezuela, de lo que es China, de qué ocurre en China si eres un opositor, qué ocurre en Venezuela si eres un opositor, pues te dirán que precisamente Zapatero está trabajando para arreglarlo. Bueno, pues en cabeza que no quiere entrar, no va a entrar. En fin, cosas verdes, Pelayo. Pelayo Barro, te leemos todos los días en The Objective, y las siguientes partes de esta historia, que seguro que las tienes y seguro que las sabes encontrar, las leeremos y seguiremos con atención. Muchísimas gracias, Pelayo. A ti, Rubén, gracias. Un abrazo. Y como de Venezuela va la cosa, de socialismo va la cosa, y de Zapatero va la cosa, y como no solamente de pan vive el hombre y no solamente la política es importante, sino también es relevante la economía, yo la verdad es que he pensado que para completar este asunto, y sabiendo que el gran Manuel Llamas, cuyo programa en esta casa te recomiendo absolutamente, por cierto, se emite los sábados por la mañana, y luego queda por aquí el podcast, como bien sabes, como el de todos nuestros programas. Pero como él ha escrito un libro, y me parece muy interesante, y lo he leído esta semana, he pensado en llamarle para que nos ofrezca otra perspectiva que yo creo que es también interesante al respecto. Vamos a ver qué dice Llamas. Manuel Llamas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un placer estar en tu magnífico y exitoso programa. Pues mira, magnífico es tu libro y seguro que exitoso. Socialismo, la ruina de España. La verdad, no me explico muy bien de qué va con el título.
Pero mira, si te digo la verdad, he estado echando, no lo he terminado, pero he estado echando un vistazo a varios capítulos, me ha sorprendido porque es muy completo y además hace como el libro de Manuel hace una panorámica sobre los efectos tanto del socialismo a nivel social, a nivel político y no solamente en España, sino a través de diferentes países del mundo donde ha resultado un experimento fallido. También llama mucho la atención, por ejemplo, frases sobre el estatalismo y sobre cómo esa forma en la que los estados inflan su poder en detrimento de las relaciones comerciales e incluso personales de los ciudadanos conduce al desastre, a la destrucción y a la muerte. Y de verdad, creo, Manuel, primero te tengo que dar la enhorabuena porque creo sinceramente que has hecho un buen trabajo. Bueno, muchas gracias, Rubén. Viniendo de ti, para mí es todo un honor, de verdad. Pues te lo agradezco mucho. Sí, un poco el objetivo del libro es intentar desmitificar la buena prensa que tiene el socialismo, que es increíble cómo es posible que aún a día de hoy goce de buena prensa entre muchos de nuestros compañeros, comunicadores y periodistas, y también a nivel político y sobre todo entre la gente. Y una de las claves por las cuales tiene buena prensa es por la ignorancia. El hecho de que, claro, el socialismo se vende como algo bueno, incluso moralmente, cuando es todo lo contrario, es algo absolutamente despreciable. El socialismo se sustenta sobre un pecado capital, como es la envidia. Es decir, parte de ahí, como tú estás mejor que yo, voy a intentar que estés peor para ponerte a mi altura. Hay un sustrato de envidia ciertamente preocupante. Y luego está sobre otro pecado capital, que es el robo, ese robo sistemático a mano armada, el expolio, en el caso de los países o gobiernos que aplican con mayor ferocidad el socialismo. Y lo cierto es que no es una cuestión ni geográfica ni temporal. Lo que demuestra la historia, es por eso es tan importante entender y aprender de la historia para no repetir los errores en el futuro. Y lo que demuestra la historia es que siempre que se han aplicado las recetas socialistas, siempre y en todo lugar, han tenido los mismos resultados. Da igual quién las aplique, da igual el país que lo aplique, los gobernantes o las condiciones específicas del país. Países que eran enormemente ricos se convirtieron en pobres con las recetas socialistas y al revés, países que eran pobres se convirtieron en ricos. Y yo creo que esa es la lección que tenemos que aprender nosotros en España, porque mucha gente no es consciente de que España era un país enormemente pobre hasta antes de ayer. Realmente empezamos a ser ricos en los años 60, es decir, esto lo vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. Nosotros ya vivimos, los que tienen nuestra edad, ya son cuarentones, nacimos en los años 70, etcétera, ya vivimos en un país desarrollado con todas las comodidades que ello supone. Pero nuestros padres no, nuestros padres y abuelos nacieron en un país tremendamente miserable que emigraban, curiosamente, a países como Argentina, como Venezuela, como Cuba, donde ahora huyen, por desgracia, a millones como consecuencia precisamente de las ideas socialistas. Entonces yo creo que es muy importante insistir en este tipo de enseñanzas, demostrar que el socialismo es el camino garantizado hacia la ruina. Y también en el caso de España. Hay una frase que he apuntado. Si te digo la verdad, no recuerdo muy bien en qué parte. A lo mejor estaba en el epílogo, pero como he ido saltando de un lado para otro, lo digo porque estábamos hablando de Zapatero el martes, en una de estas extrañas actividades que acompañan a mi rutina periodística, estuve en la presentación del libro de Zapatero y se vendió como un hombre de paz. Y habíamos estado hablando con Pelayo Barro, que es un compañero de The Objective, que está investigando sobre todo los nexos de Zapatero con China. ¿Tú haces alguna reflexión sobre su gobierno y sobre la figura, yo diría, un tanto intrigante y con algunos interrogantes alrededor que nunca han sido respondidos, y lo que no se responde o lo que se hace entre sombras generalmente tiene un motivo? Pero sobre su presidencia tú dices una cosa que me parece interesante. Zapatero nos llevó a la ruina moral y económica hasta el punto de colocar al país al borde de la quiebra, con un gasto público desaforado y más intervencionismo estatal.
Zapatero, Rajoy y Sánchez, el trío Calavera. Nos ha tocado en desgracia ya. Llevamos 20 años. Claro, es Vaya que. tres. Vaya tres. A ver, el declive de España, yo lo marco claramente con una fecha que son los atentados del 11M. Ahí se produce un punto de inflexión. La historia está lleno de puntos de inflexión. Hay momentos en los que se cambian las circunstancias y eso marca el devenir de toda una generación. A nosotros nos tocó con el 11M. A nivel mundial, pues quizás los atentados del 11S también marcaron un punto de inflexión muy relevante a nivel geopolítico. Pero a nosotros concretamente, en el caso de España, el 11M. El 11M se produce pocos días antes de celebrarse unas elecciones generales a las que estaba destinada a ganar una vez más el Partido Popular, después de 2 legislaturas muy exitosas, aunque también con sus sombras, por parte de José María Aznar. José María Aznar llega a un primer gobierno, gana por la mínima, pero gana, consigue gobernar con el apoyo de socios, pero bueno, consigue el gobierno y una segunda legislatura que finalmente logra mayoría absoluta. Y todo venía encaminado a que Rajoy, que era el designado a dedo, fuese a revalidar, pero aconteció algo, que fue el 11M y eso lo marcó todo. Marcó drásticamente un cambio a nivel político, fue lo que marcó las elecciones generales. Se mantuvo la fecha de la celebración de elecciones y ganó Zapatero. Zapatero, yo creo mucho en el karma, en la justicia poética. Tú ya me empiezas a conocer un poco, Rubén, por compañeros de tertulia. Y no es la primera vez que lo digo. Lo que mal empieza, mal acaba. Esto es así. El refranero popular es muy sabio. Lo que mal empieza, mal acaba. Y la legislatura de Zapatero comenzó ni más ni menos que con un atentado, el atentado más grave que ha sufrido España en toda su historia. A partir de ahí se produce la debacle. Para empezar, fíjate, yo la primera imagen que tengo de la legislatura de Zapatero, y yo creo que también todos los españoles que lo vivieron, fue el gesto que quedará en el recuerdo de no levantarse ante la bandera de Estados Unidos. Eso marcó un punto de inflexión también en las relaciones de España con Estados Unidos. La primera. De hecho, una de las claves de la política exterior de Zapatero y una de las claves por la que pugna, muchas veces, fíjate, siempre lo he pensado, que es menos de apoyo quizás a los que presuntamente apoya, como de intentar distanciar a España de ese liberalismo o ese concepto de Occidente que está asociado o que Estados Unidos ha sido la cabeza durante muchas décadas. Total, ahora de hecho pertenecemos al Grupo de Puebla, estamos alineados con países tercermundistas y regímenes absolutamente deleznables como el venezolano, como el cubano, como el colombiano. Ahora nos queremos aproximar o nos pretenden aproximar a China, es decir, ciertamente lamentable. Y como digo, comienza ahí y luego una de las primeras medidas que aprueba, hay dos, pero por eso no solo hablo de declive a nivel económico, que creo que esto es importante señalarlo, y mucha gente no es consciente de ello, pero es muy grave, sino también declive a nivel moral, político y social. Porque una de las primeras leyes que aprueba es la Ley de Violencia de Género. La Ley de Violencia de Género en el año 2004 marca pues un punto de inflexión también a nivel jurídico y del fin del Estado de Derecho, porque marca algo que vulnera expresamente la Constitución, que es la igualdad ante la ley. La Constitución reza en uno de sus artículos fundamentales que los españoles son iguales ante la ley con independencia, entre otras cosas, del sexo. Bueno, pues la Ley de Violencia de Género establece una diferencia, diferentes penas en función del sexo, en función de quién sea el condenado y quién sea la víctima. A partir de ahí, bueno, pues vienen otro tipo de leyes también nefastas, como la famosa ley, bueno, que desentierra el guerracivilismo, la famosa memoria histórica, pone fin a la transición y después es cierto que a nivel económico Zapatero se encuentra, vive los últimos coletazos de una burbuja a nivel crediticio y económico. En aquella época, fíjate lo miserable que era Zapatero, que era y es el maestro de Pedro Sánchez. Fíjate cómo engañaba y cómo cambiaba de opinión, que hubo una época cuando España, las arcas públicas de la hacienda española estaban llenas a rebosar sin necesidad de subir impuestos, que Zapatero decía que bajar impuestos era de izquierdas. Cuando... Es verdad. Claro, no tenía que hacer nada porque era tal la actividad, fruto de la burbuja económica, que recaudaba sin necesidad de subir impuestos. Y en realidad, bajar impuestos es la mejor medida social que se puede tomar. Efectivamente. Pero luego cuando vinieron maldadas, cuando estalló la burbuja, desapareció, despertamos del sueño, de la borrachera,
pues Zapatero mostró su verdadero rostro, ¿no? Y a partir de ahí disparó el gasto público, disparó también los impuestos y nos llevó directamente a la quiebra. También cuento un episodio porque yo eso sí que lo viví en el año 2008, ya lo viví a nivel ya profesional, viví, bueno, desde las trincheras mediáticas, desde el periodismo económico, la crisis financiera. Entonces, la crisis me cogió en el diario Expansión, el diario de referencia a nivel económico, y, y cuando estalló la crisis, bueno, pues había distintas fórmulas para intentar sortear la situación. Y yo, visto cómo iba discurriendo la política económica de Zapatero, tenía claro que España iba a acabar en la más absoluta ruina, como finalmente, por desgracia, pasó. Y Zapatero nos llevó a la quiebra. Y hubo durante algunos días, de hecho, el mercado de capitales internacional quedó cerrado a cal y canto a España. Es decir, España hubo un momento en el que tenía que financiarse los mercados y nadie le prestaba dinero. Y es ahí, justo en esas fechas, cuando se producen las famosas llamadas de Barack Obama. Aprueba el techo de gasto, José Luis. Aprueba el techo de gasto, porque esto nos afecta a todos. Y si cae España, cae el euro. Y empezó a recibir llamadas de todos los líderes internacionales, empezando por Estados Unidos. Y Zapatero se plegó y se hizo el harakiri. Yo es la única cosa que le reconozco a Zapatero es que, al menos, a pesar de que nos llevó a la más absoluta ruina y fue responsable de ello, pero cuando tuvo que suicidarse, pues se suicidó. Por suerte. Pero eso es muy interesante lo que cuentas. Primero, porque el relato de la izquierda prácticamente lo que hace ver es que cuando empezó la crisis económica estaba gobernando el PP. Y no es verdad. Pero es que luego hay una de verdad, lo cuentas muy bien, lo estaba leyendo antes, cómo al final también la política irresponsable de tipos artificiales del Banco Central Europeo, sobre todo desde los atentados de 2001, fue, digamos, lo que se fue cavando una zanja, pero a la vez había un suelo que era falso y que cuando lo pisamos nos hundimos, y que eso también fue una cosa fundamental. Y en realidad es una política que, aunque la haga el Banco Central Europeo, también es estatalista. Totalmente. Los bancos centrales son los grandes culpables de los ciclos económicos. Y sin embargo, fíjate lo curioso de la economía, ¿no? Salen al rescate. Confiamos en el rescate de los bancos centrales. Alucinante. Pero si son los culpables. Los grandes culpables de las crisis son los gobernantes y los bancos centrales, que no dejan de ser ni más ni menos que sus brazos financieros. Pero fíjate, en el caso de Zapatero es cierto que subió a la tribuna en ese fatídico mes de mayo del año 2010 y entonces se atrevió a anunciar lo que nadie se había atrevido a anunciar entonces, que es la congelación de las pensiones. El primero que congeló pensiones en España, el único que congeló pensiones en España hasta la fecha, fue un presidente socialista. El único que recortó sueldos a los funcionarios fue un presidente socialista, obligado por las circunstancias, responsabilidad suya de que nos llevó a la quiebra. Efectivamente, y luego el Banco Central Europeo también mantuvo y tuvo un papel protagonista en el rescate posterior de España, porque fíjate, cuando llega Rajoy al poder, que llega no porque ganara Rajoy, como bien sabes, sino porque Zapatero, el PSOE, fue castigado duramente en las urnas y perdió las elecciones. Cuando llegó Rajoy, él siempre, que también yo le meto mucha cera en el libro, porque sí, es verdad, la claro, gran decepción o algo así lo llama, sí, sí. Sí, sí, para mí ha sido el gran horror. De los tres, Sánchez se está ganando la medalla de ser el peor, pero todavía no ha acabado. Pero entre Zapatero y Rajoy están a la par, o incluso peor Rajoy desde mi punto de vista, porque Rajoy fue la gran oportunidad perdida. Ahí Rajoy tenía que haber cambiado las cosas y no lo hizo, y eso es lo que yo le echo en cara. Pero fíjate, fue más preocupante todavía, más grave, porque a diferencia de otros países que estaban en una situación similar, Rajoy se vanagloriaba de que evitó el rescate de España, de que evitó a los hombres de negro. Y yo lo maldigo por ello. Ojalá hubiéramos sido intervenidos, ojalá hubiéramos sido rescatados, porque entonces nos hubiéramos visto obligados a aplicar reformas impopulares, pero necesarias, que nos hubieran puesto en una situación económica mucho mejor. Es el caso, por ejemplo,
de Portugal, que está ahí al lado, que hizo lo que había que hacer gracias a los hombres de negro, y ahora Portugal es una maravilla. Emigramos a Portugal, Rubén. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros hace años? Fíjate si será un país atractivo que hasta el propio hermano de Pedro Sánchez tiene una casa en Portugal, ¿no? Para ahorrarse dinero en impuestos. O sea, fíjate cómo es. No, pero el epílogo del libro es un mensaje para la esperanza. Pero es verdad que cuando lees los capítulos de Singapur es un ejemplo que me encanta. Además, fue el primero que me leí. Cuando vi Singapur en el índice, fui a Singapur. Pero también citas Irlanda, que precisamente fue también de los países de los PIGS. No fue uno de los PIGS, pero bueno, se le asociaba también a uno de los que más sufrió durante la crisis de 2008, porque la I se supone que era de Italia. Pero bueno, alguno también la aplicaba a Irlanda, sobre todo con mala leche desde sus vecinos también, pero bueno. Irlanda hizo sus reformas. Irlanda lo que hizo es básicamente hacerse atractivo para las empresas. Irlanda ahora nos saca bastante ventaja desde el punto de vista de competitividad y productividad. A un país se le puede dar la vuelta en muy poco tiempo, en realidad. Muchísimo, en muy poquito, en muy poco tiempo. La gente, por eso a mí me gusta mucho la historia económica, precisamente por eso, porque se entienden y se aprenden muchas cosas. Irlanda, que ahora tiene casi más que duplica la renta per cápita de España. La renta per cápita irlandesa supera los 80.000 euros al año, casi 90.000. En España estamos en los 30 aproximadamente, 30 y pico. Entonces, Irlanda es un ejemplo de éxito, pero es que Irlanda hace relativamente poco, 30 años, era el país más pobre de Europa. Era el más pobre. Irlanda, pero cuando nosotros entramos en la Unión Europea, Irlanda estaba peor en muchos indicadores, peor que España. Y sin embargo, ahora Irlanda es todo lo contrario. Vas a Irlanda y en Irlanda cobrar 4, 5.000, 6.000 euros al mes es lo más normal del mundo. Eso es clase media en Irlanda. Para nosotros somos muy pocos, son muy pocos los españoles que llegan a ese tipo de rentas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿esto qué demuestra? Demuestra que en muy poco tiempo pueden cambiar las cosas. Pero, por cierto, tampoco hay que irse a Irlanda. Es que el caso de España también es un ejemplo de éxito. España se convirtió en un país rico en apenas 15 años. Desde el año, para mí el punto de inflexión ahí es el año 59, con el plan de estabilización. En el régimen de Franco se pasa de un modelo autárquico tremendamente proteccionista, ahora que está de moda el proteccionismo por parte de Trump, proteccionista, intervencionista, con muy poca margen de libertad y muy cerrados al comercio exterior, aislacionista desde ese punto de vista, pasó a un modelo abierto y más de libre mercado, abrazando algunos de los principios del capitalismo. Y en tan solo 15 años, en los años 60, se produjo el gran milagro español, que está en los libros de historia y en los manuales que se estudian en muchas universidades a nivel internacional. España pasó de ser un país enormemente pobre a ser una de las primeras potencias económicas del mundo en los años 70. Y también nuestros padres y abuelos lo pudieron vivir. Como veías año a año una mejora sustancial del nivel de vida. La gente pudiéndose comprar televisores, pudiéndose comprar coches, el apartamento en la playa. Es el auge del turismo, es el auge de las grandes urbanizaciones, de la construcción de vivienda en la costa. Y es, por cierto, el boom demográfico, el famoso boom demográfico. Los españoles se ponen a crear hijos como si no hubiera un mañana, como fruto también del enriquecimiento. Y ahí es como... Lo que es la economía, Manuel. Abres la economía, es decir, en una economía competitiva, evidentemente, porque los sueldos no eran tan elevados, pero bueno, digamos que se atrajo inversión exterior. El señor francés te ponía una fábrica de coches en tu ciudad. Las personas, de hecho, además, ofrecían hasta una buena formación en cadenas que eran complicadas, pero que se pagaba muy bien, y el que llevaba un buen sueldo se compraba una tele, un coche y tenía 4 hijos. Al final, si es que la economía realmente como ciencia responde a una serie de mecanismos que son muy sencillos de predecir, o aunque no sean sencillos, pero que por lo menos cuando se determina el camino hacia una dirección o hacia otra, todo parece que fluye, que funciona, y parece que el socialismo precisamente lo que predispone es para el declive, tarde o temprano, siempre. Sí, la receta, cuando se aplican las recetas liberales, siempre funciona. Funcionó en el caso
de España y de hecho mantuvimos una senda positiva hasta ese punto de inflexión que comento, año 2004, cuando comienza el declive. Y hay muchos ejemplos. Está el caso de Irlanda o ejemplos más actuales, el de los países de Europa del Este, que para mí es un gran ejemplo. Yo estoy convencido de que las futuras Suizas europeas son Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Checoslovaquia. Son países que padecieron la sangría y el desastre del comunismo, por ello son profundamente anticomunistas. Hay 2 generaciones de europeos del este que están vacunados, es decir, el comunismo allí no va a triunfar en muchísimo tiempo y por lo tanto son países que van a experimentar una riqueza espectacular. De hecho, ya son ricos y algunos de estos países ya nos han superado en renta per cápita. Y cuando en los años 90, principios de los años 90, cuando cae el muro de Berlín y se produce el colapso de la Unión Soviética, eran países tercermundistas, eran países con una renta per cápita, pero muy, muy, muy inferior a la española. Pues bien, ahora son países más ricos. Entonces, veremos en pocos años cómo, al igual que estamos viendo en nuestras costas y en nuestras ciudades turistas chinos, turistas, por supuesto, de otros países de Europa, los tradicionales, franceses, ingleses, suizos, noruegos, pero empezaremos a ver turistas de Europa del Este, polacos, húngaros, y nosotros sirviendo a los polacos húngaros, dándoles de comer, etcétera, pues que muy bien, porque es una de nuestras principales industrias, pero con un nivel adquisitivo que nos van a superar en mucho, y esto ya está pasando, es decir, en muy pocos años la distancia de renta per cápita entre estos países y España se va a agrandar de forma sustancial. Oye, Manuel, ya para terminar, porque para el resto yo recomiendo a la gente que lea tu libro, Socialismo, La ruina de España, de HarperCollins, además ya está a la venta. Pero ya para terminar, para ese chaval que está un poco despistado, que está en las juventudes comunistas de Úbeda, por ejemplo, que sabemos el ejemplo, y él está convencido de que la plusvalía no le pertenece al empresario. A lo mejor hay que empezar por ahí. ¿Cómo empezamos a decirle, chaval, estás muy confundido? Pues que despierte, fíjate, más allá de entrar en el tema de la plusvalía, la explotación del empresario, del trabajador a costa, perdón, del empresario a costa del trabajador, etcétera, eso ya fue desmontado por los economistas austriacos hace más de un siglo. O sea, eso, pero además científicamente, o sea, no es una cuestión de, no, esto es debatible, no es debatible, esto es como la gravedad. Pero bueno, independientemente... Sí, solamente, o sea, el Capital es de 1867, es decir, tardaron poco. Fue refutado casi automáticamente. Bueno, yo lo que le diría, más allá de leer y que se informe, que bueno, eso siempre es positivo, siempre y en todo lugar. Siempre hay que seguir aprendiendo. Pero yo lo que le diría es que se pregunte, que reflexione, simplemente que reflexione hacia dónde se producen los flujos migratorios. ¿Por qué los países comunistas o los países que aplican con mayor intensidad el socialismo se ven obligados en los casos más extremos a levantar muros, no para evitar que entren inmigrantes, sino para evitar que salga su propia población? El comunismo de la Unión Soviética fracasó no con la caída del muro, sino con la construcción del muro de Berlín. Tuvieron que levantar barreras para evitar que su población huyera despavorida, que es lo que pasa en Cuba, en Corea del Norte, en Venezuela. En Venezuela no han levantado fronteras y, o sea, no prohíben a la población huir. La población puede huir con dificultad, a pie, pasando las canutas, pero huye. Y se ha producido el mayor éxodo de la historia de la humanidad sin que exista una guerra. Han escapado de Venezuela más de 7-8 millones de personas bajo el chavismo. Nunca antes en la historia de la humanidad se había producido un éxodo de esa magnitud, equivalente al 25-30% de la población de un país, sin que exista una guerra. Es que la guerra, o sea, el socialismo es peor que una guerra, es más devastador que una bomba atómica. Solo hay que ver las calles de La Habana, en Cuba. Parece que ha pasado una fila de cazas y ha bombardeado la ciudad. Pues no, es el socialismo.
En fin, qué situación. Espero que no seamos nosotros los que al final, si esto continúa así, nos tengamos que ir. Manuel Llamas, te escuchamos mañana por partida doble, aquí en Vivo a Media y en la trinchera de Llamas, en Libertad Digital, en el radio, perdón. Así que, de verdad, un placer tenerte por aquí. Recomiendo una vez más a nuestros espectadores que compren y que lean tu libro, que a mí me ha encantado. Y, de verdad, gracias por pasarte por aquí un rato. Un abrazo, Manuel. Muchísimas gracias, Rubén. Fuerte abrazo. Te dije que iba a ser interesante Manuel Llamas y efectivamente lo ha sido. Espero por lo menos que te haya servido, al igual que el resto de los contenidos de este programa, que sabes que hago todos los viernes con todo el amor de mi corazón, como quien dice, y en el que intento por lo menos darte algunas claves. Es verdad que a veces me enfado y me apasiono y a lo mejor no debería. Y a veces te doy mi opinión cuando realmente yo creo que los hechos hablan por sí solos. Si crees que me he excedido o que me excedo en este sentido, lo lamento, pero en cualquier caso espero que los hechos siempre te queden claros y que por lo menos con la exposición de los acontecimientos, que intento que sea analítica, te quede claro que hay cosas en este país que tienen que mejorar y que hay gente que está ganando mucho dinero y que a lo mejor no debería actuar de una forma tan libre, tan impune o con tanta caradura, porque hay mucha caradura en este país. Siempre se dice que el principal mal de este país es la envidia. Yo lo que creo es que es la caradura de algunos, que dentro de esa cultura del pillo o del pelotazo todavía siguen siendo auténticos especialistas. Nosotros aquí no estamos para pararlos, pero sí para señalarlos, o por lo menos para contar lo que hacen. Y sinceramente, aunque nos ataquen, aunque nos llamen de todo y aunque ahora desde el gobierno haya una campaña contra nosotros, contra los medios de comunicación, que no les bailamos el agua, yo aquí voy a seguir y van a tener que perseguirme mucho, muy fuerte para que cesen mi empeño. Así que la semana que viene espero verte aquí con la 42ª edición de Lo que no te han contado y ya sabes que también, por supuesto, espero que me leas en El Independiente, el periódico de Casimiro García Abadillo, y que te quedes con los programas de Vivo a Media, que sabes que encuentras todos los días de la semana en nuestro canal, que puedes ver en directo o posteriormente en sus ediciones de podcast, porque creo que merecen la pena y porque creo que hay que construir un país en el que los ciudadanos estén mejor informados. Y aquí, sinceramente, creo que lo conseguimos, con trabajo, sabes, que con buen humor siempre, pero sobre todo con honestidad y sin depender de nadie, sin depender de ninguna administración, de ningún político ni de nadie que nos susurra al oído cosas que nosotros no queremos contar. La semana que viene, amigos, a las 9 de la noche, aquí os vuelvo a ver en Lo que no te han contado en Big One Media. Hasta entonces, que estén ustedes todos bien. Buenas noches.